Sí están preparando un fraude electoral técnico desde la casa de campaña de la candidata del PRI, desde el búnker de Berta Xóchitl, y en el siguiente reportaje te voy a compartir los antecedentes y los documentos que soportan el dicho del presidente López Obrador y las pruebas que sustentan los míos. Soy Máximo Allende, periodista independiente del AMPA del periodismo, y hoy te comparto el reportaje especial Fraude Electoral 2024. Van a dar un golpe de estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial. Le van a hacer caso a Claudia X González, a Ramón Cosío. ¿Ramón se llama? Sí. José Ramón Cosío, Castañeda, Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera. Está interesante. Esas fueron las palabras del presidente López Obrador el pasado 12 de marzo. Pero ¿qué elementos tiene el presidente de la República para afirmar, para señalar un posible fraude electoral cuando la candidata de Morena, según la encuesta más conservadora del país, coloca a Claudia Sheinbaum Pardo como puntera por un amplio margen sobre Berta Xóchitl? Por supuesto que el AMPA del periodismo, lejos de investigar el fondo de los elementos aportados por el presidente de la República en su conferencia de prensa, se limitaron a descalificarlo y a no conceder ni siquiera el beneficio de la duda sobre los dichos del presidente. Por eso es tan pertinente la investigación que he hecho para ustedes, para señalar el cómo, el cuándo y quiénes estarían detrás de este fraude electoral técnico. Ya sabes que podemos seguir haciendo estos videos gracias al poder de tu super like. Comparte este video y dile a la persona que tienes al lado que ya apague el teléfono, porque ya comenzamos. El primer antecedente y base de este reportaje lo encontramos el pasado mayo y junio de 2022 en Tamaulipas, donde el candidato del PRIAN, el Truco Verástegui, se sacó de la manga diversas denuncias en contra del otrora candidato de Morena y hoy gobernador en funciones del estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el rey del huachicol y con el narcotráfico. Américo no respondió a los señalamientos sobre sus vínculos criminales y desvío de recursos. Que quede claro, esos señalamientos no los hago yo. Américo, no te hagas la víctima. Cuando hay investigaciones de autoridades de otros países que comprueban tu relación directa con los delincuentes. Américo, tú eres quien metió a tu familia en esto. Tú usaste a tus hijos para fortalecer tus relaciones con los criminales. Y te recuerdo que quien primero denunció tus vínculos con esos delincuentes fue un morenista. Es así, sin ningún pudor, que el Truco salió el 31 de mayo a deslindarse de la autoría de las acusaciones y presuntas filtraciones en contra de Américo Villarreal, hecho que solo mostró la incongruencia del Truco, porque ante la derrota del domingo 5 de junio, la impugnación de la elección no se dejó esperar, y fue así que el 16 de junio, en conferencia de prensa por parte del Truco y de la mano, como no podía ser diferente, con uno de los consejeros electorales más infames, entreguistas y arrastrados de la historia del instituto, me refiero por supuesto al exconsejero Marco Baños, pues presentaron la impugnación y sustentaron la impugnación con los dichos ya desdichos del Truco Verástegui. Por supuesto que el PAN quiso tumbar aquella elección por la presunta participación del crimen organizado en la elección de la entidad, y pues bueno, se ocuparon todos los recursos a la disposición del gobierno estatal para poder integrar el expediente en contra de Américo Villarreal, que hasta la cárcel iba a ir a terminar porque se emprendió una persecución mediática y judicial en contra de nuestro candidato y de nuestro ahora gobernador de Tamaulipas. Es el mundo al revés. Mundo al revés, porque el único delincuente en el poder allá en Tamaulipas era el mismo García Cabeza de Vaca, quien en abril del 2021 fue desaforado por la Cámara de Diputados por sendas denuncias y carpetas de investigación que obraban en su contra. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, giró este miércoles una orden de aprehensión en contra del gobernador por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Contra
por sus conocidos vínculos con el narcotráfico, por la operación con recursos de procedencia ilícita y por la defraudación fiscal, como se le logró acreditar a su antecesor Tomás Yarrington. Esto que te comparto será muy relevante para lo que viene después, porque incluso en el expediente de la impugnación en contra del resultado de la elección, donde el morenista Villarreal Anaya ganó con el 50.27% de las preferencias, se incorporó como antecedente la denuncia presentada por Kenia López Rabadán ante la Organización de los Estados Americanos, mejor conocido como OEA, ese congal que dirige Luis Almagro, puesto que la siempre plurinominal López Rabadán fue acusada al Estado mexicano de una narcoelección, en este caso al estado de Tamaulipas. Hoy Américo Villarreal gobierna satisfactoriamente el estado y la andanada mediática y persecución judicial en su contra, emprendida por García Cabeza de Vaca, terminó en el basurero de la historia y es ahora el gobernador del PRIAN quien busca fuero en la lista de los diputados plurinominales, nada más y nada menos que de la señora Xóchitl Gálvez. Este es el antecedente más visible y notorio, donde incluso exconsejeros del INE operaron una estrategia fallida en tribunales para intentar tirar al gobernador Villarreal. Ahora bien, desde la llegada de Guadalupe Tadei Zavala a la presidencia del Consejo General del INE, se restableció la dinamitada relación entre el instituto y el gobierno federal, y fue así que el pasado 4 de abril de 2023 el exsecretario de Gobernación Adán Augusto visitó las instalaciones del INE para establecer una mesa de seguridad y de protección para las personas candidatas al gobierno del Estado de México y de Coahuila. Desde entonces, el Consejo General se ha reunido en diversas ocasiones con altos funcionarios de primer nivel y con el mismísimo presidente de la República en busca de mecanismos o cauces legales para satisfacer la demanda de seguridad de quienes buscan un cargo de representación popular y en general para garantizar un ambiente de paz en el marco de las elecciones. Es en este contexto en el que llegamos al proceso actual, donde presionado por la oposición, el INE rindió un informe de manera inédita en materia de seguridad que dan cuenta de las actividades emprendidas por el instituto para garantizar las condiciones de paz en las elecciones, en coordinación con los servidores públicos del más alto nivel del gobierno del presidente López Obrador. Hay voluntad y hay acción por parte de la presidencia que encabeza Tadei Zavala en el instituto, pero eso no es suficiente para el PRI y para el PAN, que están dispuestos a lo que sea para sostener su argumento, y ello se ratifica en la intervención de Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, quien incluso lucró con la muerte del magistrade Osiel Baena. Así lo dijo el pasado. Pues es un hecho público y notorio que el crimen organizado y la inseguridad se están apoderando de muchas partes de nuestro país. A la fecha se han registrado más de 6 asesinatos de diversos actores políticos. En noviembre del 2023 se tuvo conocimiento del asesinato del magistrade Osiel Baena en el estado de Aguascalientes. El pasado 2 de febrero el INE definió el que será el mecanismo de seguridad para garantizar la protección de las personas postulantes a alguna de las 9 gubernaturas que están en juego en 2024 que se sientan inseguras o bajo algún riesgo. Y para el 13 de febrero el PAN asomó lo que será su estrategia jurídica electoral para derrocar, para tumbar a Claudia Sheinbaum Pardo de la presidencia de la República, así de fuerte como se escucha. Y es que Acción Nacional denunció al INE de Guadalupe Tadei de omisión para garantizar la seguridad de las personas candidatas y de las elecciones. A estas alturas queda claro el argumento que ocuparán en el conflicto postelectoral que se vendrá después de la victoria de la doctora Sheinbaum Pardo. Hagamos un recuento de lo dicho hasta ahora. Este sería el resumen de lo documentado. El presidente López Obrador advirtió el pasado 12 de marzo sobre un posible fraude técnico electoral que se orquesta desde ahora en la casa de campaña de Xóchitl Gálvez.
La denuncia se basa en lo ocurrido en Tamaulipas 2022, donde en el mundo al revés de García Cabeza de Vaca, pues bueno, el exgobernador acusó al entonces candidato Américo Villarreal de tener presuntos vínculos con el narcotráfico al grado de buscar encarcelarlo mediante el Poder Judicial Estatal. Aquellos días el PRIAN se hizo acompañar y asesorar por parte de exconsejeros del INE. Ahora el PRI de Xóchitl Gálvez busca fomentar una lluvia de antecedentes que soporten el recurso de impugnación de la elección de la doctora Sheinbaum Pardo, quien según el Reforma ganará con el 58% de los votos, es decir, 5 puntos más que el presidente López Obrador. El argumento, la intervención del crimen organizado en las elecciones. Por ello, no es fortuito la aparición del hashtag narcopresidente, las demandas del PAN acusando al INE de omisión en la materia e incluso la visita de Xóchitl Gálvez al congal llamado OEA de Luis Almagro a denunciar y exigir la intervención del organismo con un ejército de observadores electorales que estarán aquí el próximo 2 de junio. La mismita fórmula creada, asesorada e implementada por exconsejeros del INE en favor de la oposición. Y la pregunta del millón, ¿deberíamos preocuparnos? Lo cierto es que sí. En los pasillos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esa instancia del Poder Judicial encargada de calificar y validar los resultados de la elección de la doctora Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de la República, pues ya se están afirmando que estamos al borde de una narcoelección, expresiones que fueron peligrosamente esgrimidas nada más y nada menos que por un magistrado de la Sala Superior, es decir, un integrante del más alto nivel del Tribunal Electoral que se ha sumado a la narrativa de la oposición y que con esta declaración ha prejuzgado, ha anunciado que si la oposición denuncia una narcoelección, él ya tiene un veredicto. Para corroborar lo dicho, acudí con el experto en Derecho Electoral, el maestro Juan Arellano, quien también fue el responsable de la defensa y ratificación del triunfo del doctor Américo Villarreal en Tamaulipas, y esto nos dijo. Pues nosotros tenemos la perspectiva de que el presidente López Obrador habló de un fraude técnico electoral el pasado 12 de marzo y creemos que él está haciendo esta apreciación a partir de lo ocurrido en Tamaulipas y con toda la lluvia de antecedentes que el PAN ha generado respecto de una intervención del narcotráfico en las elecciones. Y tú viviste algo similar a lo que nosotros hemos planteado en este escenario allá en Tamaulipas. Cuéntanos cómo fue la impugnación del PAN, qué era lo que querían, en qué sustentaron, por qué quisieron meter a Américo Villarreal a la cárcel, inclusive una vez que ganó la elección. ¿Cómo estuvo ese proceso? Bien, miren, en Tamaulipas de inicio, lo que planteó el Partido Acción Nacional, aquí cabe mencionarlo también, es muy relevante por conducto de un ex consejero electoral que recientemente había dejado el cargo. Plantearon esencialmente que había una violencia generalizada, ¿no? Esta violencia generalizada, a decir del Partido Acción Nacional, que ocurrió en la etapa de veda electoral e incluso el día de la jornada electoral. Sin embargo, también es importante mencionar cómo es que ellos indebidamente lo plantean, ¿no? Que eso queda acreditado plenamente en la sentencia que emite la Sala Superior. Y por otra parte, es impresionante cómo mienten a través de estas denuncias y finalmente porque ellos hicieron lo mismo el día de la jornada electoral, viciando la voluntad del pueblo de Tamaulipas con la compra del voto ofrecido incluso por el Partido Acción Nacional, que está también acreditado en testimonios de personas de Tamaulipas que les daban 1,000 pesos por cada voto el día de la jornada electoral. El único delincuente era García Cabeza de Vaca. Tú, estando en este proceso electoral, en lo personal, ¿cómo lo viviste? ¿Te sentiste en algún momento amedrentado, intimidado? Tú como parte del equipo, pero también tu equipo te reportó alguna persecución, alguna vez lo siguieron. ¿Cómo sentiste el ambiente en la elección? Pues fue una elección tensa, incluso te comento en esta actividad del cómputo en la que estábamos, no podíamos salir del Consejo Municipal, ¿no? Porque había personas militantes del Partido Acción Nacional afuera del Consejo, en las que si uno salía pues se acercaban a intimidarte, te tomaban fotografías, pero literal con el celular en la cara, ¿no? Entonces esto era también importante. Sin embargo, la convicción que nosotros tenemos por defender las causas del partido pues fue más fuerte y
hicimos lo que nos correspondía como abogados. ¿Y cómo es que esta posibilidad o esta probabilidad de que impugnen la elección federal donde la doctora Claudia Sheinbaum, según el Reforma, va a ganar con el 58% de los votos, pues va a ser impugnada? Si lo hicieron en Tamaulipas y lo han hecho en otros espacios con el argumento del narcotráfico, seguramente lo harán en la elección federal, y no es casualidad que haya una etiqueta en Facebook pagada para posicionar el tema en el ideario, en el imaginario. Eso, y luego también que Xóchitl Gálvez haya ido a la OEA a hablar con Luis Almagro, nuevamente a hablar sobre temas de narcotráfico, como lo hizo en Nueva York con el de New York Times, que por cierto también nos los dijo a nosotros, y lo mismo también con el PAN denunciando omisiones por parte del INE para atender el asunto del narcotráfico. Preguntarte, Juan, ¿están listos para atajar esta impugnación? ¿Hay algún riesgo que tú veas latente, algo de lo que nos debamos preocupar? Cuéntanos. No, desde luego que la oposición va a tratar de utilizar esa bandera de la supuesta violencia generalizada. Sin embargo, dejarlo muy claro que nosotros en Morena, desde el Comité Ejecutivo Nacional, desde la dirigencia, la instrucción que tenemos es defender a capa y espada toda la elección. Si es necesario, si es que se impugna, pues estamos listos nosotros para defender jurídicamente la elección del próximo 2 de junio. Ya ganaron una vez en Tamaulipas con este argumento, el del narcotráfico involucrado en las elecciones. ¿Van a ganar de nuevo? Por supuesto que sí. Por lo anterior podemos concluir lo siguiente: sí hay un esfuerzo relevante de operar un fraude electoral técnico que ya está en marcha y que tiene como sede la casa de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, que no descarto que en los próximos días la oposición monte todo tipo de actos violentos para desestabilizar el país, la elección y el triunfo de la doctora Sheinbaum Pardo, y que hay un tremendo equipo de abogadas y abogados obradoristas que están afilados y enlistados en la batalla desde ahora en los tribunales para defender el triunfo de la doctora. Y por supuesto, como última conclusión, que hay esperanza. No hay fraude que aguante 30 millones de votos, y para el caso de la doctora Sheinbaum, más de 35, que es lo que ha previsto sacar. Es decir, no se vale confiarse. Hay que conseguir un voto más y otro más para lograr el plan C, y ahora sí afianzar a punta de votos la victoria de la doctora Sheinbaum. Que la opinión más importante para mí es la tuya, y por eso te invito a comentar tus conclusiones de este reportaje. ¿Qué más deberíamos hacer para que Morena logre esquivar el fraude electoral? ¿O cuál es tu pronóstico del resultado electoral? Quiero leerte, ya sabes que siempre respondo tus mensajes y comentarios. Si te gustó la calidad de la información aquí expresada, te pido que me lo hagas saber con el superpoder de tu super like, que mucho me ayuda a mantener el ánimo y el financiamiento de este canal. No lo olvides, soy Máximo Allende, periodista no reconocido por el AMPA del periodismo, y si quieres ver la entrevista completa con el especialista Juan Arellano, te lo comparto aquí al lado. Nos veremos muy pronto. Saludos. Es el mundo al revés.